Hoy pienso hablar del tema de los partidos políticos contemporáneos. Frecuentemente las críticas a la democracia representativa tienen por blanco principal a la clase política profesional y a los partidos políticos. Voy a iniciar mi breve intervención hoy con una reflexión corta sobre la democracia representativa en el siglo XXI y luego me referiré a los partidos políticos contemporáneos. En los últimos años, una serie de fenómenos políticos han vuelto a poner en el centro del debate público a la discusión sobre la democracia representativa. El aparente fortalecimiento de los partidos políticos de extrema derecha en Europa en elecciones recientes, pienso en Austria, Alemania, los Países Bajos, Francia, entre otros países, y el predominio de una narrativa chauvinista en otras consultas populares, pienso en el caso de Gran Bretaña con el Brexit y en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, se han nutrido de una profunda insatisfacción hacia las instituciones y procedimientos de la democracia representativa. En otros casos, esa insatisfacción se ha expresado por un aparente rechazo a la clase política establecida, es decir, a los partidos políticos tradicionales, y la súbita aparición y consolidación de nuevas fuerzas políticas. Entre otros ejemplos, me vienen a la mente los casos de los partidos de la République en Marche, la República en Marcha, del recién electo presidente Macron en Francia, y en los casos de Podemos y Ciudadanos en España. Desde luego, detrás de esos fenómenos hay una gran diversidad de trayectorias y circunstancias históricas y por lo tanto de explicaciones. Sin embargo, hay una serie de factores que parecen repetirse en muchos de esos casos. La percepción de una brecha entre la clase política profesional y el electorado, incluyendo desde luego una dura crítica a los partidos políticos establecidos, la impresión también de una cierta ineficacia y pérdida de capacidad de los gobiernos democráticos en el contexto volátil de la globalización y la dificultad de encontrar respuestas a cambios culturales y sociales que son vividos como amenazas. Todos esos factores son factores comunes a las situaciones que acabo de mencionar. Muchos analistas de la vida política contemporánea ven en esos fenómenos una explicación al resurgimiento del populismo en la vida política de las democracias, en lo que sería una reacción pesimista frente a esos fenómenos. Por otro lado, otros prefieren ver en esas críticas a la democracia representativa un elemento positivo en la dinámica propia del mejoramiento de la calidad de la vida democrática. Es decir, hay ciudadanos críticos que buscan darle más consistencia a la democracia mediante el cuestionamiento de sus organizaciones, instituciones y procedimientos, defendiendo propuestas innovadoras en términos de participación y de organización política. Entonces, dos maneras de entender esa crisis de la democracia representativa: una pesimista que se expresa por el surgimiento de movimientos populistas de extrema derecha, y una positiva que ve más bien en ello las exigencias
de una ciudadanía crítica que busca una profundización de la calidad de la vida democrática. Es cierto que los sistemas políticos contemporáneos pueden prestar flanco a la crítica. En sus reflexiones sobre los gobiernos representativos, Bernard Manet califica la democracia representativa moderna de democracia de gran audiencia o de gran público, que refleja las transformaciones sociales y políticas que viven nuestras sociedades. Esos cambios se expresan, por ejemplo, en los modelos de comunicación, en la extrema profesionalización de las carreras políticas, en la existencia de métodos más refinados de exploración de la opinión pública y en la diferenciación que se da en los instrumentos de gobernanza. De manera más específica, Manet nos dice que a diferencia de épocas históricas anteriores, como las del parlamentarismo o de la democracia de partidos, la democracia de gran audiencia privilegiaría en lo electoral el juego de la oferta y de la demanda políticas acotadas en el tiempo, a diferencia, por ejemplo, de una oferta programática basada en ideologías, y en la fabricación de un vínculo de confianza personal hacia figuras políticas mediáticas y a veces de rápida caducidad. De ahí el dominio del experto en comunicación y fabricación de imágenes públicas y también la mediación creciente de métodos de sondeo y monitoreo de la opinión pública en el ejercicio de la autonomía parcial de los representantes. Hablamos de un mundo en el cual la opinión pública es más volátil y cambiante y frecuentemente divorciada de su expresión electoral, a diferencia, por ejemplo, de la época en que las ideologías partidistas cumplían una función de vinculación entre representantes y representados. De ahí la importancia de recurrir de manera constante a encuestas de opinión para orientar el posicionamiento de los representantes sobre una diversidad de temas de la agenda pública. Finalmente, en cuanto a la deliberación para la toma de decisiones, se estaría dando una peculiar bifurcación en el espacio de su ejercicio. Por un lado, por razones asociadas a las necesidades de la gobernanza y la naturaleza más técnica y especializada de la agenda pública, las negociaciones directas entre los gobiernos y los grupos de interés adquieren una importancia fundamental en la toma de decisiones públicas. De ahí nace un fenómeno de exclusión del ciudadano común y corriente en esos procesos de toma de decisiones públicas. Pero por otro lado, y ahí es el aspecto contradictorio del fenómeno, las fronteras del espacio en el cual se ejerce el debate en torno a esas decisiones públicas se amplía para abarcar el siempre más extendido y complejo mundo de las comunicaciones mediáticas y de las redes digitales. Por lo tanto, se puede pensar en una ampliación del campo y de los medios que permiten a los ciudadanos opinar. Uno de los efectos de esa curiosa combinación de exclusión e inclusión es el desplazamiento de las instituciones y organizaciones tradicionales de deliberación, como por ejemplo los parlamentos y los partidos políticos. Se da una especie de desconexión entre la expresión de la opinión pública y la toma de decisiones.
Bueno, en ese contexto de democracia de gran audiencia o gran público, ¿qué hay de los partidos políticos? Pues el politólogo irlandés Peter Mair acuñó un concepto interesante para hablar de los partidos en las democracias consolidadas modernas. Él nos habla de los partidos de cartel, o partidos cartelizados. Pocas palabras, se refiere a partidos que compiten entre sí, pero que tienen un interés en ejercer un control de cartel, de tipo cartel, sobre la oferta política y el mercado electoral. Sin hablar de colusión entre esos partidos políticos, Mair se refiere a condiciones estructurales que los llevan a desarrollar un cierto esprit de corps o espíritu de cuerpo que reduce la intensidad de la competencia entre ellos. ¿Cuáles serían las características de ese tipo de partidos? Bueno, son partidos en los cuales el principal objetivo de la política es la consolidación de la carrera profesional de los políticos, es decir, que sus principales figuras construyen mediante una larga trayectoria una carrera política profesional. Son individuos que viven de la política. La relación que esos políticos profesionales entretienen con los militantes o la base de los partidos es una relación de autonomía mutua. Mair alude a un concepto de estratarquía, es decir, gobierno de los estratos para referirse a esa relación. De hecho, los militantes, a diferencia de lo que pasaba en los partidos tradicionales de masas, no tienen ni deberes ni derechos importantes y casi no se distinguen de los no militantes del partido. Los militantes son considerados más bien como individuos que forman más como individuos que como parte de un cuerpo organizado. Frecuentemente esos miembros son principalmente utilizados para contribuir al mito legitimizador del partido. Dice que de vez en cuando, una vez al año, una vez cada 3 o 4 años, en temporadas electorales o cuando hay elecciones internas en esos partidos, pues esos militantes van a participar a la vida partidista. Pero si no, en general sirven más para legitimar el mito del partido con militantes que como militantes activos. Esta situación, entre otras cosas, se hace posible, sobre todo, porque la naturaleza de las tareas partidistas ha cambiado. A diferencia de épocas anteriores, en que la participación de los militantes en el trabajo partidista o en las campañas electorales era fundamental, la naturaleza actual de esas actividades hace que se apoyan los partidos más en profesionales y requieren más de inversión en capital, en recursos financieros, que en trabajo. Cuanto a la competencia en ese mismo modelo, en cuanto a la competencia entre los partidos que funcionan según ese principio de cartel, se trata de una competencia restringida o contenida. El argumento de Mair es que como todos esos partidos gobiernan en una instancia u otra del sistema político, tienen alicientes para privilegiar la cooperación o colaboración en detrimento del enfrentamiento. Por lo tanto, las diferencias entre su oferta programática tienden a ser mínimas. Es un asunto de
pequeños matices. El efecto negativo de esa situación es que el elector tiene la sensación de que no existen diferencias entre los partidos políticos y que la oferta política es una oferta muy limitada. La competencia entre esos partidos opera más a nivel de su capacidad de gestión y de eficacia. Otro elemento que caracteriza a esos partidos carteles es su cercanía al Estado con una E mayúscula. En un continuo entre sociedad civil y Estado, esos partidos modernos se encontrarían mucho más cerca del Estado que de la sociedad civil. En general, además, esos partidos son organizaciones que sobreviven gracias al financiamiento público, son organizaciones que usan tiempo del Estado para comunicar con el electorado y de cierta manera son partidos que están cada vez más integrados al funcionamiento del Estado. Mayer llega a afirmar que son casi agentes del Estado. Bien, tratando de hacer un balance de esa nueva condición de los partidos, Mayer destaca que los partidos carteles constituyen una mayor garantía de estabilidad en las democracias consolidadas. Sin embargo, no es difícil vincular las características del tipo partido cartel con las críticas que se expresan en contra de las democracias representativas modernas. Distancia entre la clase política y el electorado, una cierta percepción de la ineficacia o incapacidad de los partidos para hacer frente a sus tareas de gobierno, una indiferenciación en la oferta política de esos partidos y una enajenación del ciudadano común frente a los partidos políticos. Esto nos lleva a formular con la politóloga Kay Lawson qué pasa cuando los partidos fallan. Bueno, por el momento las respuestas parecen ser las siguientes. Cuando fallan los partidos, como lo hemos visto en las elecciones a las cuales hacía referencia al inicio de mi intervención, pues surgen partidos antisistema con una fuerte carga discursiva en contra de la élite política y, en caso de los partidos populistas de extrema derecha, con una feroz desacreditación de la democracia representativa en sus discursos. Dos, segunda posibilidad, pues se pueden constituir movimientos sociales o formas de organización de tipo distinto que permiten la constitución de nuevos partidos políticos con un mensaje y características innovadoras. O finalmente, como tercera opción, será una recomposición de los partidos existentes y frecuentemente una adecuación de los sistemas de partidos a la nueva realidad social. Desde luego que podemos pensar que las dos últimas opciones son preferibles a la primera. Gracias.